Estamos en Ecos de Salud y nos acompaña Zoraida de León Rosario, psicóloga especialista en desarrollo humano. Estoy sumamente agradecida que haya aceptado nuestra invitación para hablar de un tema sumamente sensible. Y es que en este tiempo donde se ha exacerbado el culto a la juventud, vemos el momento maravilloso de hacer ya realidad los sueños que vimos postergados por necesidades diferentes y de otros miembros de la familia. A veces la estamos desperdiciando. ¿No es así, Zoraida? Cuéntame, hablemos de la época de la jubilación. Así es. Tú sabes que para poder hablar de la jubilación, Ángela, tenemos que recordar que ocurre generalmente cuando estamos en la etapa final de la adultez, porque como psicóloga colega sabes que la adultez puede tener diferentes etapas. La adultez juvenil hasta los 40 años, el rango, por cierto, se ha ampliado un poco hasta los 45 años. No me gusta mucho eso, no, pero sigue. Yo te voy a decir. Entonces, la adultez media o intermedia era hasta los 60, se ha ampliado un poco hasta los 65, y luego la adultez tardía o el adulto mayor, como se llama, a partir de los 65 años. O sea, esos son los viejos. Ajá. Okay. Que sabemos nosotros, digamos, las personas que estamos en el tema del desarrollo, que el viejismo es despectivo y por eso decimos adulto mayor, la adultez mayor. Pero es que el problema es, Zoraida, es que es el concepto o es la connotación que se le da, o sea, que ser viejo es malo. Así es. Pero ser viejo está lleno de sabiduría. Así es. Sin embargo, fíjate que ahora tenemos hasta neologismos, hay nuevos términos, como por ejemplo la sexalescencia, donde se habla de una nueva adolescencia en la etapa de los 60. Porque ¿qué hemos visto en este resurgir de la vida? En donde la salud es mejor que antes, en el sentido de que hay más acceso a la salud, las personas pueden mantenerse vitales, haciendo ejercicios, haciendo diferentes actividades que le placen, y es por esto entonces que alrededor de los 60 años vemos resurgir a la persona, a diferencia de cuando veíamos nuestras abuelas, o tal vez más atrás, nuestras bisabuelas, que a los 50 años decían que estaban viejas. Sin embargo, hoy en día una mujer de 50 años está perfecta, preciosa, en plena vida y dispuesta a todo. Entonces, por eso digo, para hablar de jubilación, primero tenemos que hacer el contexto de que el adulto mayor hoy es una persona que tiene mucho más amplio rango de actividades y posibilidades. Entonces, la jubilación que pudiera ser contemplada como que estamos vencidos, como que estamos acabados y por eso nos sacan del trabajo. Sin embargo, la jubilación desde el punto de vista psicológico es una oportunidad para poder hacer aquello que cuando estaba criando a los niños, que cuando estaba siendo más que nada esposa o esposo, o estaba solamente trabajando y el estrés me agobiaba, yo no podía hacer. Entonces, hoy vemos que durante la jubilación podríamos encontrar incluso un proceso de duelo. Se parecen las etapas, hay una negación y todas estas etapas del duelo que hemos conocido anteriormente. Pero cuando llega la aceptación, debe de ser por el conocimiento de la plenitud. Es decir, en un momento en que ya la persona se ha preparado, siempre y cuando se ha preparado, porque también tenemos que saber que no es lo mismo la jubilación de una persona que en nuestro país trabaja en el ayuntamiento, donde se va a ir con una pensión que no le
puede ayudar a sostener su vida a una persona que se haya preparado, que haya realmente estudiado, que haya tenido oportunidades económicas y sociales distintas. Pero a eso deben apostar las sociedades, deben apostar a la formación, deben aportar a el incentivo de los talentos, deben apostar a que mujeres como nosotras, cuando decidamos realmente jubilarnos, nos estamos jubilando de nuestro trabajo, pero no de la vida. Exactamente. No, e incluso con los trabajos se puede continuar trabajando, pero en unas áreas, en unas funciones diferentes. O sea, una persona a partir de los 60, 65, 70 o hasta que la vida se lo permita y sus condiciones mentales y físicas se lo permitan, es un excelente asesor. Porque el asesor no es por tú haber hecho 3 carreras y leer muchos libros, lo que enseña es la vida. Entonces, si tú a la vida le pones conocimiento y tienes las condiciones, es el mejor asesor que puedes tener. Ya no tiene que ser el ejecutor, pero sí el acompañante de estos jóvenes que tienen unas funciones diferentes, ¿no? Claro, pero no solamente, no es obligatorio que no sea el ejecutor, depende de qué. También. Depende de qué, porque nosotros hemos visto ahora con el flujo que tenemos de la internet y los procesos de digitalización del mundo, nosotros vemos abuelos tiktokers, sí. Nosotros vemos personas que están viviendo de su Instagram, que son youtubers, que son blogueros, que están haciendo una vida social hacia el mundo. Nosotros vemos personas que están siendo modelos como fashionistas para esta etapa de la adultez. Sí. Entonces, existen nuevos estándares, existen nuevas situaciones que nos están promoviendo un cambio y pudiéramos estar jubilados de nuestra actividad principal, pero pudiéramos estar frente a una oportunidad única que tal vez, si la sabemos aquilatar, pudiéramos tener un resurgir de nuestra vida. Hemos visto en la trayectoria como especialista del desarrollo humano que muchas personas buscan un nuevo sentido de la vida. Fíjate que hay una etapa de nido vacío, cuando la pareja ya todos sus hijos se fueron y entonces llegan los nietos y vienen otra vez a suplir este vacío de este nido, ¿no? Pero, ¿cuál es la concepción actual del nuevo abuelo del siglo XXI? Realmente es el abuelo activo, es la abuela que puede compartir con sus nietos, pero que no necesariamente se va a quedar completamente al cuidado de ellos en el hogar y que puede ser incluso su acompañante con los adolescentes, con sus nietos que pueden compartir actividades especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi hija en su pubertad fue a un concierto con mi madre, porque era un artista que a las dos le gustaba. Y eso fue algo que yo disfruté tanto de ver cómo ellas dos se vincularon para un aspecto artístico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es un tema de actitud. Es un tema de cómo lo vemos y es un tema también de preparación. O sea, hay que prepararse para una jubilación en donde podamos tener armonía en todos los aspectos, encontrar este balance. Nada es completamente negro ni completamente blanco. Siempre vamos a darle calidad a los momentos familiares, pero también vamos a buscar dentro de nosotros mismos qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que me gusta, qué es lo que yo no hice antes porque no tenía tiempo, pero ahora lo puedo hacer. Muchas personas de la adultez mayor están viajando por el mundo, descubriendo lo que no pudieron, hasta yendo a Disney, viviendo aquellas cosas que no pudieron cuando la situación económica tal vez era menos buena o cuando no tenían el tiempo. Si les fuera a dar un mensaje, no solamente cuando ya nos ha agarrado el momento de la jubilación de repente, sino desde que, bueno, ya somos conscientes para prepararnos, ¿qué le dirías? Te diría que cada momento cuenta, que prepares la vida hacia la jubilación efectiva y en armonía,
que sea consciente de tu propio bienestar y el de tu familia, pero que priorices tus propios talentos y las oportunidades para cuando tengas ya el momento de la jubilación puedas realmente sentir la plenitud. Soraya, muchísimas gracias. Yo creo que es un excelente mensaje y que podamos aceptar, recibir, acoger y disfrutar esta etapa de la vida. No es una maldición, es una bendición llegar a tener muchos años no con arrugas, sino con esas huellas de sabiduría que se marcan en nuestro rostro y sabiendo que la sabiduría que hemos adquirido con el tiempo, pues nos permiten este momento en disfrute pleno. Muchísimas gracias a ustedes. Continúen con nosotros en Mujer a Tres Tiempos.